para mí la relación de socio con amigos o con familia es muy buena. Para ellos creo que es insoportable. El pádel para mí fue complejo porque venía ya de algunas otras inversiones y en el momento específico en el que surgió el proyecto yo no tenía plata. No los quebré, pero sí me fue mal en dos, que creo que fueron mis más grandes enseñanzas para entender cuál es la dinámica y cómo tengo que actuar en otros negocios. Me dijo, a ver, ya hasta aquí, dame todos tus papeles, nos sentamos y los resolvemos juntos y lo que necesites te ayudamos y vamos a salir de esta y bueno, nos movimos. Hoy nos acompaña Mateo Romero, un emprendedor con experiencia en el manejo de diversos negocios. Su trayectoria abarca desde restaurantes, asesoría financiera integral y participación en el mundo del deporte como fundador de Padeleate S.A. Hoy en Business en Breve. Hola, hola queridos amigos, qué gusto volvernos a encontrar una vez más en nuestro podcast Business en Breve. Es un gusto enorme hoy poderlo recibir a Mateo Romero. Mateo, quiero que seas bienvenido aquí a la Universidad de la SUAY. Estamos en el podcast Business en Breve y estamos en un lugar muy especial para la universidad que se llama UDA Café, que entiendo que tú sí lo conocías. Tiene una vista hermosa para la ciudad. Estamos Qué bello. Una parte de atrás es muy, muy preciosa. Entonces, bienvenido Mateo, unas palabras iniciales. ¿Qué te ha parecido entrar aquí a la universidad? ¿Cómo ves el espacio, el lugar? Bien, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Creo que estos son los espacios que se deben fomentar y que nos ayudan a aprender. Así es. El lugar es muy bonito. No estudié en la universidad, he tenido la oportunidad de estar acá, pero qué bueno poder apreciarlo así y poder conversarlo acá. Qué chévere. También te quiero comentar que estamos en compañía de Angie. Angie, bienvenida. ¿Cómo están? Un gusto estar nuevamente con todos ustedes y contigo, Mateo. Qué placer tenerte aquí este día. Y estamos con Dani. Hola amigos, nuevamente en un nuevo capítulo, muy gustosa de compartir con ustedes y con nuestro invitado. Bueno, como tú habrás visto, tenemos aquí un par de raquetas. Yo quiero arrancar con algo importante. Yo quiero decirles a todos los que nos están viendo y nos están escuchando que tenemos aquí en presencia de este podcast un verdadero emprendedor. Bueno, hemos tenido muchos invitados, pero Mateo es un gran emprendedor porque tiene algunos negocios, algunas posibilidades de emprendimiento que las está trabajando y sobre esa vamos a conversar hoy día. Yo quiero empezar por esta que me ha llamado mucho la atención. Creo que aquí en la universidad todo el mundo te va a conocer porque desde aquí vemos tus canchas de pádel, entonces eso nos emociona que puedas fomentar también el deporte aquí en el barrio, porque la comunidad universitaria se ha visto muy beneficiada de este espacio que has creado. Por supuesto. Espacio recreativo. Y quiero empezarte preguntando, yo jugaba muchos años racket, entiendo. No sé si usted, Dani, ha jugado racket. No, la verdad, no he tenido el gusto. Angie. No, tampoco. Bueno, yo jugué un poco de racket en algún momento y esto era lo más famoso hace muchos años. Hace mucho. Pero veo que ahora estamos en la fama del pádel. ¿Cómo llegamos de esto a esto? ¿Por qué te pusiste el pádel? Y luego nos comentas qué otros emprendimientos tienes. ¿Por qué está el pádel ahora de moda en Cuenca? Bueno, el pádel como tal es un fenómeno mundial que viene creciendo y evolucionando desde los 80, 90, pero en realidad creo yo con la mundialización, con la globalización se va dando a conocer y puede llegar a diferentes espacios y parte del crecimiento fue que DirecTV compró los derechos del World Padel Tour, entonces la gente empezó a consumir más pádel. En Quito, en Manta, el pádel se juega hace 5, 10 años, pero en la ciudad de Cuenca tenemos apenas 3 años. Claro, es un negocio, Sí. creo que nuevito, ¿no? Para Sí, sí. poder... Empezó a hacer Sí. tendencia ya. Empezó a ser tendencia, además fue un negocio que surgió o que empezó a moverse en la pandemia. Entonces, claro, como había mucha gente en casa, había mucha gente que lo consumía digitalmente o virtualmente. Entonces la gente veía mucho, pero no tenía dónde jugar. Dónde jugar, Y es claro. así que, bueno, pusieron las primeras canchas en la ciudad de Cuenca hace aproximadamente 3 años y nosotros fuimos el tercer complejo de pádel que tuvo la ciudad. La historia del pádel es muy divertida. Yo, donde tenemos ahora las canchas, tenía el parqueadero. Yo recuerdo, claro, ayer parqueadero. Yo brindaba el servicio. Yo brindaba el servicio de parqueo para los estudiantes de la Universidad de la SUAY y luego, bueno, con mi primo hicimos ahí un negocio, pusimos el Chums, que es de él, Sebastián Cárdenas,
Y un día llegó otro primo y me dijo, oye, me gusta tu terreno, ¿es tuyo? Y dije, no, no es mío, estoy rentando. Me dijo, bueno, te tengo una propuesta. Está en auge el pádel, si te interesa podemos ser socios y veamos si hablamos con la persona que te arrienda. Entonces, bueno, fuimos a hablar con la persona que nos arrendaba, les interesó el proyecto y luego nos faltaba un poco de capital. Entonces nos empezamos a mover, empezamos a conversar y entre amigos armamos el proyecto. Somos 4 socios, 2 de ellos son mis primos y el tercero es un amigo familiar de toda la vida. Entonces emprendimos, nos movimos, generamos, crecimos. Fuimos el tercer complejo que se inauguró en la ciudad. Pero claro, tenemos el plus de estar cerca de la Universidad de Azuay, la comunidad está Por muy cerca de supuesto. nosotros como tal. Claro. Y estamos fomentando este ambiente deportivo, tenemos ahí un restaurante, el tema de la cafetería que la estamos manejando y la idea es que la gente pueda salir de la universidad a un espacio recreacional que probablemente no siempre existe cerca de una institución educativa. O sea, ¿tú crees que Es la verdad. ubicación es el plus también del negocio? ¿No? Sí, Claro. yo creo que es algo Bueno, elemental. ya me dejaste con ganas, yo de aquí voy a ver si empiezo también con el Cordialmente deporte. invitado. De aquí Sí, todos jugué nos algún vamos tiempo, a la ya que cancha creo del que de aquí pádel. podemos hacer. Si no Sí. hiciera tanto frío, fuéramos ahora. Excelente, pero tenemos que visitar, Sí, sí. ya comprometemos a nuestro equipo de producción a hacer algunas Así tomas en las canchas de Mateo. Mateo, ¿qué tan fácil o difícil fue emprender el negocio? O sea, ya tomaste la decisión, dijiste, vamos a poner nuestro emprendimiento, el pádel, invirtieron, bueno, pero ¿y ponerlo en marcha? ¿Qué tal acogida tuvo? ¿Ganaron dinero? ¿Han recuperado la inversión? ¿Siguen en eso? ¿Cómo está la cosa? A ver, el pádel para mí fue complejo porque venía ya de algunas otras inversiones y en el momento específico en el que surgió el proyecto yo no tenía plata. Es más, estaba titubeando en uno de los negocios, pero confié en que podía ser como que el factor que me iba a ayudar a establecer los otros negocios. Como que era el elemento estabilizador de Sí, ese momento. dije, no, estamos en el boom, como sea lo hago. Ah, qué chévere. Con el apoyo de mis padres, realmente, es más, en corto, aunque va a ser en público, el crédito del padre lo sacó mi mami y Oh, ella se bien. endeudó por mí, yo Bueno, lo te pago. diré una Gracias, cosa. mami. Pero así lo hacemos. Dani y Angie, te hago un paréntesis. Son testigos que hemos hecho algunos podcasts ya. Así es. Que las familias, en nuestro ámbito al menos aquí en Han sido Cuenca, pilar. han sido pilar, ¿no, Angie? En todos los podcasts Sí, que hemos sí, hecho. grandes motivantes. Muchas personas vienen y nos dicen, O mi el esposo, la familia, mamá. mi pareja, son grandes estabilizadores. Igual Dani, Sí, sí. cabe recalcar, justamente hablábamos atrás un rato con Mateo diciendo de que la pareja, la familia y el círculo donde uno se rodea de amigos es realmente fundamental y nos hemos dado cuenta ya en todos los empresarios, emprendedores que hemos invitado que es así. Una cosa es la teoría, pero ellos con el ejemplo y en la práctica nos han demostrado que 100% es así. Por eso corroboras con lo que nos cuentas ahora de tu mamá. Perdón. Sí, no, Sigue. con todo gusto, necesarios esos paréntesis. Entonces fue eso, me arriesgué. Al Bien. principio es duro porque uno saca el crédito, pero no planifica los primeros meses que no hay rentabilidad y los empleados y el arriendo hasta construir. En este momento que nosotros estamos desde diciembre del 2022, tenemos una muy buena rentabilidad, lo estamos manejando, nos hemos hecho conocer, creo que somos el complejo predilecto de muchísimos jugadores de pádel. Tiene Sí. nombre el complejo. Padeleate. Padelear. Padele- Padeleate, para aquellos que ya están interesados, sea de la Universidad de La Salle o de cualquier Todos parte de la a ciudad. Padeleate. De aquí lo estamos viendo, es un complejo muy lindo, muy grande. Yo he comido también los hot dogs en la parte del frente de lo que comentas, es precioso. Amigos, ya saben, horas huecas, Podemos padeleate. ir a Padeleate. Sí, además de que pensando en eso, tenemos un horario especial. Entonces, el pago de las horas diurnas es mucho más económico que las horas nocturnas. Para que- Estratégico. Claro, claro, para que Estratégico. todos Estratégico. los estudiantes o la gente de la universidad pueda Qué ir y lindo. disfrutar a un precio más módico. Bueno, y de ahí vino, perdón, Anchi. Tengo entendido que también hacen campeonatos Sí, dentro del complejo. bueno, 2 veces al año sacamos los torneos oficiales que tratamos de congregar a toda la comunidad padelera de la ciudad. Hacemos en varias categorías, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y damas en Open. Hemos tenido muy buena acogida. El último torneo lo tuvimos hace aproximadamente 4 o 5 meses y llegamos a un total de casi 150 jugadores. Es bastante. Increíble. O sea, consideras que has tenido Muy ya. buena acogida. Estás en un Yo creo nivel- que estamos establecidos. ya establecidos. Sí, Sí. sinceramente. ¿Qué sí. tiempo te tomó? Esto es importante para la gente que nos escucha. Muy, Y muy que importante emprende. porque el ciclo de vida de un negocio es fundamental cuando Claro. uno estudia aquí en la universidad. Este es un podcast empresarial, ¿no? ¿Correcto? Y el ciclo de vida es clave. Cuéntanos, ¿qué tiempo te tomó desde que hiciste la inversión hasta el nivel en que ya llegaste y dijiste, ya, estoy en un nivel en que considero
Que se puede ya manejar puedo solo. manejarme bien, me genera ganancias. ¿Qué tiempo ha pasado? A ver, yo creo que es clave, hablando de negocios, entender la curva de aprendizaje. Y creo que en Cuenca la curva de aprendizaje es mucho más lenta que en otras ciudades que tienen una economía un poco más dinámica. Eh, Fuera de los primeros meses que yo me endeudé, que tenía que pagar el crédito y no salía del pádel, nunca tuvimos que ponerle más plata al negocio, que creo que es algo Eso ya que es buenísimo. Es muy muy bueno. interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Pero más allá de eso, yo creo que nos tomó 1 año y medio estar establecidos, fuertes y poder ya golpear el mercado de otra forma y poder establecernos y dar una oferta como nosotros queríamos. Pero es Mateo, corto, ¿no es y cierto? claro, quería consultar, ¿no? ¿No hubo en algún momento de todas estas anécdotas, experiencias que nos cuentas, no hubo un momento donde tú dijiste, wow, ¿qué hice? No me alcanza para la cuota. ¿Por qué me metí ¿Por en qué esto? me ¿Por metí qué en me metí en esto? A ver, estamos hablando solo de uno de los negocios, pero Claro. para yo Ya vamos tener, al resto, vamos al para resto. yo tener los negocios que tengo en pie, lo digo y lo digo con orgullo, quebré 2. No los Ojo quebré, también a la gente que nos escucha, no. no los quebré, pero sí me fue mal en 2, que creo que fueron mis más grandes enseñanzas para entender cuál es la dinámica y cómo tengo que actuar en otros negocios, porque a veces uno dice quebré y no quebró, simplemente Aprendió. está afrontando esa curva de aprendizaje, que es lenta, que es paulatina, pero que quizás si me aguantaba 3 meses más estuviera más arriba. Qué entonces, bueno que lo hayas visto como oportunidades para oportunidad. Claro, y crecer. no como un fracaso, sino dejarte vencer por ese tipo Justamente. de adversidades que se presentan a lo largo de cualquier yo creo actividad. que siempre he sido partidario de que en la adversidad hay la oportunidad. Qué bueno. Entonces, he visto estas opciones y yo cuando me siento a hablar de negocios, cuando me siento a negociar, siempre digo, he quebrado 2, pero tengo 7 en pie. Vamos a ver. 7. Cuéntanos de tu portafolio de emprendimiento. ¿Qué más tienes? ¿Qué más haces? ¿Qué otros negocios Entendemos que tienes? de los 7 que tú tienes son diferentes actividades económicas, ¿no? Sí, Partiendo de que tú ya eres abogado y tienes una carrera en curso en economía, cuéntanos un poco de tus otros emprendimientos, digamos así. bueno, yo este rato como manifestaba, tengo, gracias a Dios, 7 empresas o 7 negocios. ¿Ya? El primero es un courier que lo fundé con mi prima, con Inés Córdoba. Lo tenemos ya 4 años. Es el negocio más sólido que tengo en este momento y aún así, hoy, antes de venir, estaba afrontando un proceso de reestructuración que lo estamos haciendo, que queremos brindar nuevos servicios. Es un servicio de courier express. Posterior a eso me puse un restaurante, compré una franquicia, se llamaba Rock Dogs. El primer año bueno, el primer semestre del segundo año más o menos, el segundo semestre del segundo año malo y claro, luego jugarle al corazón a ver si es que valía o no valía. A la par de eso abrí una distribuidora de productos de primera necesidad. Ese sí fue un negocio en el que me fue mal porque no tenía, era buen negocio, no tenía la liquidez para afrontar una distribuidora con productos que tienen un mes de caducidad, Claro. necesita muchísima Ah. liquidez. Difícil, difícil. Entonces, ese fue el primer negocio que se me cayó. A la par de ese, decidí cerrar Rock Dogs. También vendí muchas de esas cosas. Entonces, como digo, no es que quebré para no sentirme mal, Oye, el simplemente de lo Rocco cerré y era lo buenísimo, vendimos. pero no sé si Angie o Dani comieron ahí. Sí. Yo Era muy había bueno. escuchado, pero nunca Yo tuve sí. el placer de Yo era ir, tu sí. cliente. Ah, Sí, qué sí. bueno. Yo era No, tu era cliente. un muy buen producto, pero creo que el mercado no estaba listo para entender que un hot dog podía costar $7. Sí, sí. Claro. O sea, yo sí creo que era un producto excepcional. Es más, todavía voy y lo consumo en Guayaquil. Pero en ese momento, saliendo de la pandemia y con todas las adversidades que nos enfrentábamos, quizás me aceleré mucho en ese negocio. Pero es el negocio que más aprendizaje me ha dejado. Qué bueno. Posterior a eso vi la oportunidad, bueno, puse el parqueadero, que ahora es el complejo de pádel, y después me di cuenta que en la pandemia funcionaba esto de las dark kitchen o cocina oculta. Todo el mundo emprendió. Todo el mundo- Pónganos un poquito en contexto de qué trata este Dark Es, Kitchen. una dark kitchen o una cocina oculta se trata de tener un negocio o un restaurante puestos adentro. Es decir, no tengo atención al público, solo delivery. Y en la Ok. pandemia todo el mundo emprendió. Todo el mundo hacía que tortas, que empanadas, enviaba a pizzas, y domicilio. despachaba, Todos se afiliaban a pedidos ya. Y yo dije, bueno, bonito fue Hagámosle. en la pandemia, pero hagámoslo más profesional. Y abrimos la primera dark kitchen de Cuenca. En la misma cocina funcionaban 4 marcas. Ah, increíble. Una marca de pastas, una marca de comida mexicana, otra de sándwiches y ensaladas y otra de hamburguesas. Nadie sabía, pero todo salía de la misma cocina.
Entonces empezamos a Te cuento que funcionar. íbamos a hacerte un pedido ahora en la mañana. Y no sabía si traerlos algo de tu cocina o las O raquetas. Yo dije para la universidad es más emblemático, tú lo te va a conocer por lo del pádel. Entonces, Bueno, pero por eso no, está aquí. de enviar, El siguiente vamos a hacerlo. Entonces, empezamos con esto, pero aún así fue difícil decirle a la gente, tengo un restaurante, pero no puedes venir a comer aquí. Claro. Eso es difícil. Entonces, que uno- claro, Sobre todo dije- en nuestra cultura, que es como que ¿dónde queda? ¿A dónde me Exactamente, voy? a la gente le exacto. gusta mucho visitar. En- En Guayaquil está un poco más desarrollado, entonces dije, bueno, hagamos un poco de pick and go. Es decir, que la gente vaya, pida y come en el carro. Tampoco pegó. Entonces dije, nada, o me como el negocio o lo movemos de otra forma. Césped sintético, techo, guirnaldas y este rato estamos bastante bien. Un negocio que ya tiene un año. Hace 2 años mis amigos me decían, bueno, tú inviertes, pero nunca nos has ayudado. Entonces, de lo que aprendí al cerrar la distribuidora, de lo que aprendí al cerrar Rock Dogs, me di cuenta que la gente necesita mucha asistencia en el emprendimiento. Ujú. Asistencia que no siempre llega. Y esa fue la idea de fundar Capital Plus, que este rato es un broker de negocios, un fondo de inversión y además es un potenciador de negocios. Quiero leerte, te stalkeé antes de venir un poco en tus redes, que al final te Tenemos doy un una chance muy para buena todo, claro. producción para Pero stalkear. quiero leer qué dice Capital Plus, Sí, que sí, es sí. de tus emprendimientos el que más me gusta. Obviamente, aquí Gracias. somos profesores, tenemos el alma de la herencia del conocimiento, ¿no? Por lo tanto, es muy interesante esto que tienes establecido y en la página cuando leí me encantó. Broker y potenciador de negocios, factoring y gestión de cartera, asesoría financiera integral. O Sabe sea, lo es que hace. un plus de asesoría, de ayuda, ¿no? Sí, es lo que siempre he querido hacer y parte de fundar Capital Plus era hablarle a la gente de lo que he aprendido y de lo que sé libremente, sin un costo, digamos, ¿no? Entonces, es por eso que en Capital Plus el sistema es hacer cápsulas que le enseñen a la gente un poquito de negocios. Entonces, yo hago esto, pero lo hago así. No tengo por qué estar ocultando lo que he podido conocer, porque a la final vivimos en un mundo que con un Google encontramos todo. Este rato estamos a las puertas de ChatGPT que realmente nos resuelve la vida. Entonces, a mí me gusta darle estas cápsulas a la gente que pueda entender y sobre todo que se motiven a emprender, porque pareciera que es algo tan difícil y no digo que sea lo más sencillo del mundo, pero quizás con ese impulso, con esa asesoría o con ese acompañamiento se hace mucho más llevadero. Nos dices tal vez que esto de Capital es acerca más o menos como un coaching, algo que tú quieres dar a la gente que tiene ganas de emprender pero no se atreve. Sí, a ver, la página de Capital Plus sí. Es darle cápsulas a la gente que hable de negocios y que la gente entienda cómo se hacen los negocios, hablando de factoring, hablando de cómo crece un negocio, hablando de los riesgos de un negocio, hablando de los riesgos de una inversión, porque, bueno, Claro. hay una premisa que es muy importante en los negocios: a mayor riesgo, mayor rentabilidad; a Así menor es. riesgo, menor rentabilidad. Entonces, ¿cuánto me arriesgo? ¿Cuánto me significa poner este capital en tal fondo? ¿Voy a la bolsa, no voy a la bolsa? Porque todavía es muy incipiente en el país. Mides el riesgo, digamos. Entonces, es contarle a la gente un poco la experiencia para que puedan invertir. Y una vez que ya tienen la intención de inversión, asesoro, armo el proyecto y fundamos el proyecto. Así es que Angie, yo voy a poner un reto. ¿Qué opinas si me apoya? En la cápsula que nos queda entre los dos tiempos de este podcast, te pedimos permiso para poner un pedacito de alguna cápsula que nos dedicas de Capital Sí, con Plus, todo para que la gusto. gente pueda conocer, Sí, porque sí, si no sí, queda solo en la... absolutamente. ¿Qué Eso es opina Angie? No público, sé sí, si... con todo No, gusto. Se expanda ideal. Yo he más. tenido el gusto también, creo que como parte del stalkeo que pudimos hacerte un poco por ahí, revisar estas cápsulas y sí, es algo que realmente yo pensaba que solo se podría trabajar desde el ámbito educativo, aquí mismo en la universidad, lo que intentan profesores, investigadores, pero vi tus videos y dije, claro, es una persona que habla desde la voz de la experiencia. Que no solo te dice, sí, solo échale ganas, no, también hay la parte técnica y todo detrás de esto y es sumamente rico en información, creo que es valioso y puede romper la barrera que muchas veces las personas tienen sobre atreverse a enfrentar retos nuevos, emprender, que claro, sí, es un tema complejo, ¿no? ¿Qué crees tú, Mateo, que es la actitud emprendedora? ¿Qué actitud debe tener un emprendedor principalmente? ¿Cuál es la clave del éxito para emprender tomando lo que dice Angie, El arriesgarse. el riesgo? Sí, a ver, yo creo que el error que yo tuve en los negocios fue que siempre me llevé del lema de que si tengo una puerta abierta la aprovecho. Y sí, yo recomiendo que si ven una puerta abierta la aprovechen, pero hay que hacerlo con cabeza.
¿Por qué? Porque yo abrí 3 negocios a la par y enfrenté en los 3 la misma curva de aprendizaje. Entonces tuve No te que diste tú mismo el espacio No de me di poder el aprender, espacio. de tomar a la curva con más calma. Tal vez Eso, fueron decisiones emocionales. emocionales, a veces de ego también, de decir quiero otro más o ya O tengo yo este puedo, negocio, ¿por yo qué sí no? puedo. O también, claro, sentirse un poco el empresario, ¿no? Y Sí, salimos siempre con esa... Yo me llevo Velocidad. mucho de algo que en algún momento me dijo quien en ese entonces era mi jefe, que dejé de trabajar hace poco, Gustavo Cuello, que me decía, permítete ser humano, Ujú. porque yo era una persona que a todo decía sí. Mm. Yo nunca me di por decir, hoy no puedo esto, o Claro. esto está complicado. Y él me dijo, permítete ser humano y las cosas se te van a hacer más llevaderas. Prácticamente te dijo, permítete equivocarte, decir no, no puedo, Sí, no decir no todavía. es sano, es Sí, necesario. es sano. Muchas veces nos ayuda bastante el decir que no. Yo Y estoy ponerse muy de- límites. Y sobre todo, Exacto. qué lindo, Mateo. Bueno, a mí me llama muchísimo la atención. Tienes 25 años, tienes 7 empresas. O sea, la verdad yo en este momento me siento inspirada como estudiante Muchas de la gracias. Facultad Sí, de sí, sí. Administración. Claro, Súper, entenderás muy que aquí hay bueno. mucha gente que te está escuchando que tiene esa misma ansiedad de Ese salir y espíritu. emprender, ¿no? Pero lo que tú nos dices hoy es una gran enseñanza para todos aquellos que nos están viendo de los riesgos y la Prueba, actitud error. que debe el prueba, el error del emprendedor. Antes de Sí. irnos a un corte, querido Mateo, quisiera que nos digas, una vez que ya están establecidos los negocios, ¿cuál es la clave del éxito para ti? ¿En dónde le pisas el acelerador? ¿Qué crees que es tu plus del éxito que han hecho que tus negocios que mejor te han ido funcionen? ¿Qué parte crees que es fundamental o ha sido fundamental para que tus negocios estén bien, los que tú has considerado que los tienes bien? Nunca encontrar la zona de confort. Yo creo que el principal error que la gente tiene es que ya me está yendo bien, me relajo. Me quedo ahí. Y los negocios de lo que empiezan a crecer, se van ahí. Entiendo. Entonces, si uno encuentra una zona de confort en algún negocio, bueno, preocúpense, busquen qué más hacer, Ujú. o movamos, seamos Implementar, dinámicos, ajá. porque por más de que financieramente hablando sea rentable, en algún momento se cae. Claro. Porque la gente no le gusta Nos manejamos algo también monótono. con esto de lo que son las tendencias, que está en el auge, que vende. Exactamente. Entonces, Sí, porque a veces uno también se estabiliza y no se da cuenta que ya el mercado cambió, o que la forma de comunicación cambió, o que a la gente le interesan otras cosas. Así En es. el caso del courier, quizás del marketing, en el caso del pádel, no sé, prestar las pelotas, o sea, todo eso tiene que uno estar muy Hasta el pendiente. color de Claro. las pelotas. Claro. todo, Claro. absolutamente todo. Claro. Bueno, amigos, creo que vamos a hacer una pequeña pausa para recargar un poco el café, aunque no sé si se han tomado todavía, pero bueno, ahora va a venir sí. el momento. Me alegra mucho que estés aquí. Estas raquetas nos inspiran porque es una parte de tu emprendimiento que hoy lo estamos viendo aquí. Ya visitaremos también tu espacio. Y por ahora nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos en nuestro podcast Business en Breve. ¿Por qué es tan caro sacar un préstamo en el Ecuador, pero a su vez si tú les dejas tu dinero, te pagan tan poco? La respuesta se resume en una palabra: el riesgo. Los bancos te cobran una alta tasa de interés debido a el riesgo país, el cambio de regulaciones gubernamentales o incluso los sucesos como las pandemias, las protestas o el aumento de delincuencia. Se entiende que te va a perjudicar en el pago de tu crédito. Por eso los bancos te cobran tanto por prestarte dinero. Por otro lado, al prestarle tu dinero al banco, se entiende que hay un riesgo menor. Seguimos, amigos, en nuestro podcast. ¡Diviértete! Gracias, Mateo. Seguimos conversando un poco, hemos recargado un poco de café y ya nos surgió algunas dudas en este receso. Gaby tiene algunas preguntas para hacerte y yo también, que me quedé picado Sí. en saber. Ya creerás que soy uno de los primeros interesados en dedicarme ahora al pádel, así es que quería preguntarte, ¿cuánto cuesta para una persona que quiere emprender en este deporte? ¿Tú alquilas las raquetas de pronto en tu negocio? ¿Cómo puede hacer alguien que quiere empezar a jugar? ¿Cómo funciona? Bueno, si es que queremos empezar a jugar pádel, es cuestión de entrar en Easy Cancha, es una aplicación o en una página web, reservamos el club Padeleate en el horario que deseen, nosotros prestamos las pelotas y las raquetas viejas, ¿no? Si es que alguien quiere jugar con raquetas nuevas, el costo es módico, es de $1 por raqueta. De las nuevas. De las nuevas, sí, para que puedan jugar y la reserva dura 1 hora y cuarto. Excelente. Bueno, y queremos ir un poco a un segmento de conocer tu futuro
¿Cómo te ves en los negocios? ¿A dónde vas? ¿Y los negocios cómo están? No sé si Gaby más o menos tenía unas dudas por ahí, si nos quiere Claro, comentar. Pues sí, amigos, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta segunda parte de nuestro podcast. Estábamos conversando un poco tras cámaras y yo le preguntaba a Mateo, ¿cuál es el mimado de los negocios? ¿En cuál tú estás ahora más ilusionado? A veces es el primero porque tenemos esa ilusión de ese primer amor, pero también los nuevos generan esa adrenalina que conversábamos mucho y esa visión, ¿no? De seguir creciendo. Así es que cuéntanos por ahí para que todos conozcan cuál es el mimado de esos negocios que tienes. Bueno, ahí compartimos un criterio. Yo siempre digo que los negocios son como los juguetes cuando uno es niño. Siempre tiene uno que está en la repisa. Sí. Para mí es Capital Plus, porque es el negocio que a mí me ayudó a hacer negocios. Y también creo que es el negocio que más conciencia social me permite brindar. Y es el más escalable. Yo no le veo límites. Yo creo que a Capital Plus le podemos poner un montón de aristas y solo va a seguir creciendo y espero, gracias a Dios, ahora estamos bien, pero estoy seguro de que vamos a seguir creciendo y que en algún momento va a ser un fondo de inversión que no se ha generado en el país. Qué tan sencillo eso de estar tras las cámaras y con toda esa energía transmitiendo, porque no es tan sencillo. A mí me ha costado mucho estar acá. ¿Cómo fue esa experiencia nueva, no? Porque una cosa es estar en los negocios, gestionando gente, proveedores, y cambiar a ese rol de estar tras las cámaras, sí, transmitiendo, pero no es tan sencillo, ¿no? No, a ver, siempre se me ha hecho, o sea, te digo, hay un conflicto con las cámaras, me gusta mucho hablar, siempre he sido muy abierto Ya para estás experto, expresarme, total. pero en otras cámaras, entonces, claro, yo puedo conversar con todo el mundo, pero no necesariamente que una cámara me esté filmando. Claro. Me costó mucho aprender esto cuando contraté a mi persona de marketing, Pedro Rodríguez, que es excepcional, y él me decía, tienes que reírte, y yo sí, es que no me sale la sonrisa. Yo cómo le forzo la sonrisa, o me decía, es que estás recto, y yo, ¿qué, brinco? No, Acá, o sea, acá nuestro equipo entonces, también saca claro, las por ahí sale el error de indicaciones. sonrisa y digo, no, sigo cometiendo el mismo error. Sí, vamos haciendo, creo que medio año videos, y yo veo la evolución y digo, ¿cuándo borro este video? Porque es terrible, pero no, o sea, de todo se aprende. Yo creo que todo tiene que estarse mostrando. Es dinámico, es bonito, no deja de ser complejo, pero qué chévere poder contar a la gente estas cosas. Sí, Total, qué chévere. total. Es muy chévere. Queremos conocer un poco más ya de ti, no necesariamente en el ámbito de la empresa, sino cómo es Mateo ya en el día a día, tus gustos, tus intereses. ¿Tienes tiempo libre? Creo que Juegas arranquemos por ahí, pádel. ¿qué dice Angie? Juegas pádel. Juegas pádel. Juegas pádel. Primero, ¿tienes tiempo libre? ¿Cómo administras tu tiempo en el día? ¿Te sobra tiempo un fin de semana para ti? ¿Cómo es tu día a día? A ver, siempre he sido una persona que digo siempre hay tiempo para todo. No sé cómo, pero creo que parte de ser empresario o de tener negocios o de querer ser dinámico es poderle poner un inicio y un fin a cada actividad. Mis reuniones son muy ejecutivas, trato de que los tiempos sean muy puntuales. Sigo siendo una persona que sale a las 9, 10 de la mañana de su casa, regresa a las 11, 12, acabando de trabajar. Pero es bonito porque encuentro espacios, porque casi todos mis negocios son sociedades. Entonces, llego al pádel, converso con mis primos, que además son mis socios, o con un amigo. Llego a Yanuna Ghost, que es de la cocina, igual conversamos. Entonces, sí tengo tiempo libre, pero mucho de ese tiempo libre es de negocios. Y me pasa mucho que mi tiempo libre solo son los fines de semana, como que el tiempo al que yo le puedo dedicar a hacer algo diferente a los negocios. Pero es parte de estar empezando. A la final soy un joven de 25 años que creo que el ímpetu y la energía hay que aprovecharla. Entonces, sí hay tiempo libre, sí juego pádel, que era una de las preguntas. Últimamente no, porque estoy con un proyecto un poco grande fuera de la ciudad. Pero sí juego pádel, trato de ver televisión, soy amante del fútbol de toda la vida, amante muy del bien. tenis. ¿De qué equipo? Comente ya completo. Bueno, quizás ahí me caigan un par de No, batazos, no, pero tal vez no debemos soy hincha decir, del entonces. Barcelona, de Guayaquil. Ya, todo el mundo. hinchado en el equipo de producción, está bien. Otros que dijeron, sí, está bien. Te entiendo, absolutamente. No, está Sí. bien, entendemos entonces que el fin de semana tienes un poco de tiempo también para No me pierdo un partido de Barcelona, o sea, yo creo que parte de mi planificación semanal es saber que viernes, sábado o domingo, esas 2 horas de que juega Barcelona, y trato de que nadie invada mi espacio personal porque lo vivo al límite.
Cuando hay tenis lo veo y lo disfruto mucho. Fui fan de Roger Federer desde que tengo 4 o 5 años. Mi regalo cuando tenía 10 años por Navidad fue una raqueta de Roger Federer y nunca había pisado una cancha de tenis. Ay, qué hermoso. Era el hecho de que mis padres sabían que amaba el tenis y nunca había jugado. Hacía atletismo en el colegio, hacía fútbol, pero bueno, dijeron, ¿te gusta Roger Federer? Aquí tienes. Mi mami nunca fue deportista, Qué lindo. pero sabía cómo se puntuaba el tenis porque lo vivíamos juntos. Mi papá tampoco era deportista, pero siempre estuvieron cerca, como regalarle una camiseta del equipo favorito al hijo y ese tipo de cosas que a uno sí le motivan. Mateo, y esa experiencia de ser socio con amigos, porque siempre se habla mucho de la experiencia de trabajar en familia y de las cosas muy buenas que eso implica y también de los problemas que puede traer esa disyuntiva muchas veces familiar. No sé si tus amigos que son socios son amigos muy entrañables de muchos años o han llegado a ser tus amigos ahora que son socios, porque también cuando la confianza crece, pues a veces también hay esa disyuntiva posiblemente muy parecido a los negocios familiares. Claro. Creo que Angie, ahí hay algo que la Gaby quiere preguntar y no dice. ¿Han peleado? A ver, Era una pregunta de eso, no, Angie, me dio cuenta, creo que está esa Claro, no, pregunta. es algo, me parece muy importante, es clave, creo yo, porque es difícil separar. Si uno siempre escucha historias de amigos, de familiares que han tenido estas disruptivas, estos inconvenientes dentro, y uno dice cómo separan el trabajo del placer, etcétera, este tipo. ¿Tú cómo lo has hecho? Es interesante. a ver, yo creo que algo que sí debo mencionar es que hay 2 momentos para mí en el Mateo emprendedor. El Mateo antes de haber trabajado en Gaman y el Mateo después de haber trabajado en Gaman. Les debo muchísimo aprendizaje a Fernanda y a Gustavo, que me abrieron las puertas de un estudio jurídico exitoso y muy grande en la ciudad y que me enseñaron cosas que no había aprendido, sobre todo ser empleado. Antes era muy relajado. Yo creo que para mí la relación de socio con amigos o con familia es muy buena. Para ellos creo que es insoportable. Yo siempre digo, a uno le va bien, no sé cómo le va Claro, al del yo otro le lado. entiendo, normal, pero a veces veo que la gente se incomoda cuando llego. Este rato soy muy temático. Antes era muy suelto, antes era muy relajado, no pasa nada, si hoy día no se vendió, ya mañana se venderá. Pensaba que en el típico lema, no todos los días sale el sol, pero bueno, ¿qué estoy haciendo yo para que salga el sol, no? Claro. Entonces, este rato sí, o sea, tengo contadas horas por negocio al día, trato de visitarlos todos, o al menos la mitad, y al día siguiente la otra mitad de negocios. Y es llegar, o sea, a comerse a todos para que todos estén ahí ¿Crees que estás en rápido. el otro Sí, sí, extremo sí, sí. ahora? Sí, no creo que sea un extremo, pero sí creo que para la gente es chocante de haber visto un Mateo relajado a ver un Mateo que Más. es mucho más metódico, porque antes yo era una persona muy dispersa, entonces yo podía estar aquí, pero hacía 50 cosas más, pero no concretaba ninguna. Entonces eso me dio sentarme en una oficina y tener un jefe que además era muy bueno, una jefa que también era muy buena, excepcionales para enseñarme, Claro. pero me costaba, porque yo nunca me he sentado. O sea, yo soy una persona que come parado. Mientras estoy metiéndome la cuchara Es más, de ahorita sopa, me cuesta estar aquí sentado. di Mateo. es que yo estoy en la computadora, mi mamá me decía, o sea, no te entro en provecho. Ya, pues, pero es que soy así. Y luego uno se da cuenta que sí tiene que... Yo cuando empecé a trabajar en oficina, mi mamá me mandaba un sándwich. El primer mordisco era a las 9, trabajaba, el otro a las 11, trabajaba y acababa en el almuerzo. Entonces, no, ni comía bien, ni trabajaba bien, claro. ni atendía bien y esas cosas se van aprendiendo en la marcha. Yo creo que cuando uno es joven, sí le falta experiencia, pero es la única forma de construirlo. Entonces, nunca me he sentido de menos cuando la gente dice, no, es que eres joven. Sí, pero quizás la persona adulta no tiene mi energía. Entonces, complementémonos, o sea, ayúdame y yo trato de ayudar también con lo que puedo hacer. Y una pregunta, me dejaste pensando en esto que dices, que tuviste unos buenos jefes que te han enseñado a trabajar. ¿Tú crees que es importante esta cultura corporativa de enseñar a trabajar? Yo a veces siempre me quedo pensando, digo, yo también soy jefe y lo que procuro es enseñar a las personas cómo deben trabajar, organizar, dirigir, hacer su aspecto operativo. Tú que viviste esta experiencia, ¿la logras implementar en tus negocios también con tu gente, en enseñarles a Sí. trabajar también?
Sí, o sea, estoy en proceso. Yo creo que no es nada sencillo porque además me preguntaban qué tan fácil es hacer negocios con tu familia. Yo no hago negocios con mi familia. Además, mi ñaño es el administrador del pádel, mi Uy, qué ñaña complicado. trabaja conmigo en la Claro, cocina, sí, entonces Complicado. sí, hay que poner límites, pero tampoco hay como ser malas personas. Entonces, Sí, total. hay como que esa disonancia que uno tiene que ir entendiendo. Yo tengo una bonita experiencia que, bueno, creo que aquí también se la da. Yo cuando estuve en la universidad, en segundo año, yo pude irme a Estados Unidos a hacer un work and travel, que es un espacio en el verano en Estados Unidos en el que uno se va a aprender el idioma medio a la fuerza, pero trabaja. Entonces yo Y la trabajé. experiencia de... Sobre todo la Yo experiencia. trabajé en un resort 5 estrellas en una chévere. ciudad que era, bueno, era Newport, una ciudad súper costosa, con gente muy metódica, además ancianos. Pero una de las cosas que más aprendí era cómo los gerentes acá o un manager trataba de que los empleados tengan un espacio de calidad. Entonces yo llegaba los viernes a desayunar donas en el trabajo. Y esas cosas a veces uno dice, no, es que ¿por qué? No, es que tiene mucho que ver. Claro. Entonces uno, o sea, siempre creo que el conflicto más grande que yo he tenido con mis socios es mi concepto de cómo se trata a un colaborador y el concepto de otra persona de cómo se trata a un colaborador. Interesante. Entonces yo trato, además por mi juventud y porque además trabajo con familia, de que las cosas sean muy sueltas, porque a mí me gusta, yo siempre digo algo cuando contrato a alguien. Ustedes pueden tener mucha confianza en mí, no hay cómo ser confianzudos. Me gusta que la gente sea libre. A mí me gusta mucho cuando alguien llega y me dice, oye Mateo, tengo este problema en casa. Conversemos. Si te abres a conversarlo, yo soy una tumba. Pero qué bonito que es que hay ese ambiente un poco más familiar dentro de un Total, negocio. total. Sea cualquier negocio. Contrato amigos. Tengo como asistente administrativo una persona que está llegando a los 65 años. Qué hermoso. Y aún así, en algún momento hemos conversado de sus problemas familiares y mis problemas familiares, porque son cosas que a uno Somos le dan humanos. los Llegar al negocios. trabajo no nos Y esta aísla. cercanía, sin que llegue a ser, como digo, un tema de, el confianzudo, más bien forja mucho y le da más confianza para decir, oye, la embarré. Porque cuando no hay confianza es que uno comienza ahí a tapar el hueco como Claro, puede. para que no me diga nada. Yo prefiero que me digan, oye, hice mal esto, resolvamos juntos, Total. con todo gusto. Total. Mateo, y una pregunta ya un poquito más en lo personal, en lo individual. ¿Hubo algún momento en el que tú tal vez sentiste que estabas descuidando tu salud física, mental, justo por este brote de energía, del querer, esas ganas de querer comerse al mundo con esto de los emprendimientos? ¿Alguna vez te preocupaste, un punto de quiebre por ahí? Sí, quizás unos 3 meses en total de un punto de quiebre complejo. Cuando cerraba la distribuidora, me estaba yendo mal en Rock Dogs. Las cuentas no esperan, ¿no? Entonces, era complejo porque a la final uno tiene un crédito, le llaman al papá que está en deuda o esto, el otro. Entonces, claro, uno está con todo el esfuerzo para tratar de sacarlo, pero parece que nadie lo valorara. Entonces, es complejo porque por más de que uno está dando todo de sí, está tan disperso que no está cumpliendo con lo que debe hacer. Y llegó un momento en el que llegaba en la noche y decía, no hice nada. O sea, hice todo y a la vez no hice nada. Y uno Entonces, llega al fin del día muy cansado y dice, y es que no hice nada claro, en todo es que el no hay día". un cambio. Entonces, Sí. yo dije, o sea, este día tuvo 32 horas, pero trabajé una. Y no, o sea, realmente me saqué la madre, pero no habían cambios. no ¿Por se qué? ve. Porque uno es tan disperso y tiene la cabeza en tantas cosas que hubo, bueno, ahí sí le agradezco mucho a mis papás que al menos mi mamá me dijo, a ver, ya hasta aquí, dame todos tus papeles, nos sentamos y los resolvemos juntos y lo que necesites te ayudamos y vamos a salir de esta y bueno, nos movimos. Obviamente yo en ese entonces tenía mi carro, vendí, cubrí ahí algunas cosas, me desprendí, pude afrontar un par de meses de crédito, pero bueno. Qué fue- enseñanza tan grande. Qué duro Claro, también. fue qué un momento momento, duro. Esa un momento parte es dura. súper duro, complejo, además de que le comienza a doler todo el cuerpo, la espalda sobre todo, la cabeza. Nunca en mi vida he tenido dolores de cabeza o jaqueca, eran todos los días en ese entonces, eran 3 Qué meses fuerte. pesados, pero que realmente le agradezco a la vida eso para poder en este momento tener una dinámica diferente. Mateo, Además, ¿y ahí no se te cruzó? Yo pensaba mientras hablabas, tal vez implica menos riesgo en ese momento el decir, bueno, mejor busco un trabajo con un sueldo
fijo, tal vez no lo que yo quisiera o me pueden dar los negocios, pero algo que me genere estabilidad. Porque ahora tú hablabas y decía, y después de todo eso, me arriesgo otra vez Claro. a poner mi esfuerzo, a poner mi capital, a poner mi vida. Después de esta experiencia, tal vez yo personalmente hubiese dicho, bueno, mejor Está un la trabajo, tentación del trabajo claro, fijo por ahí dando en donde tengo mi ingreso fijo, una empresa posiblemente que me permita crecer, pero ya no el asumir ese riesgo tan grande otra vez después de un quiebre importante. A ver, hay un tema muy importante aquí. Para mí era muy difícil, porque no podía cerrar los negocios, porque yo sentía que podían dar. Además, bueno, yo tenía un crédito para el restaurante, cerraba y ¿cómo pagaba ese crédito? Claro. El sueldo básico en el país no me daba para cubrir el crédito. Entonces, ¿a dónde iba a trabajar? Claro, luego se van dando cosas como haber empezado a trabajar ya con un sueldo fijo en Claro. Gaman, que fue espectacular para mí. Yo cuando me salió ese trabajo lloré, le abrazaba a mi mami, decía, es que ya por fin algo fijo. O sea, Claro. llego a fin de mes con el sueldo, pero lo hago y creo que ese fue como que el impulso también de ya tienes un fijo, pero no descuides el resto, entonces... O sea, esa no, yo- no es mi Claro, alma. Claro. hace un año y un poco más que estaba en ese trabajo, cuando empecé, yo me acuerdo los lunes, salía del trabajo a las 5:30, porque a las 6 tenía que estar en Rock Dogs. Yo salía en camisa, en pantalón de vestir, me ponía camiseta y yo mismo preparaba la comida en Rock Dogs. Te salían riquísimos, yo también era así. Gracias por eso, pero claro, entonces era un tema de, o sea, sí es un sobreesfuerzo, porque Claro. estoy desde las 8 hasta las 5:30 en un trabajo y luego ir, y claro, a veces es el tema de que no se vende y uno, yo creo que mientras más espacio le da al cerebro a maquinar cosas que no debe, peor es. Entonces, mientras más ocupado, perfecto. Sí, Entonces, sí, sí. llegó un momento en el que dije, nada, me descargo juegos en el celular, porque si no se está vendiendo, tengo que distraerme, porque si no empieza, y si no se vende, ¿y cómo voy a pagar? Y ya llega el arriendo, y la luz, y, ya estamos en la quincena, o ya se viene fin de mes. No, ocupemos un poco más del cerebro, veamos qué más puedo hacer, y ahí empezaron a surgir nuevas ideas, empezamos a poner otros negocios y demás. Claro, parecía una bola de nieve, pero gracias a Dios fue en retroceso. En vez de crecer, ya este rato... Qué ahí arriesgado, hacia atrás. déjame decirte, yo te felicito. Además, te qué ha arriesgado. impulsado esta situación de crisis, podría decirse, Total. dificultad, te ha impulsado más bien a momentos creativos, podríamos decir, en donde lograste superar el bache y incluso diversificar a más cosas, ¿no? Sí, es lo que dije en un inicio. Siempre me he llevado de que en la adversidad hay una oportunidad. Simplemente hay que tener un poco de cabeza fría, que lo conversábamos tras cámara. No hay cómo tener la cabeza caliente, no hay cómo tomar decisiones apuradas. Este rato soy más sereno para tomar decisiones. Me pongo tiempos para tomar decisiones. Antes era, me propusiste esto, mañana te doy una respuesta. No, la próxima semana hablamos. Porque me da más recursos. Puedo llegar a casa y hablar con mis padres o preguntarle a alguien más y ver qué podemos hacer. Y eso es tanta experiencia, Mateo. Sí, sí, Yo tal vez soy más de, ya, ahorita resolvamos. Sí. Y al interior del equipo que tú has conocido hoy, pues Fernandito o Adriancito que está atrás cámara se me dice, no, pero esperen, pensemos, mejor Sí, sí, decidamos sí, sí, mañana. sí. Y yo, no, pero ya debemos decidir y No, organizarnos. yo soy en cambio, una no sé, pausa. Angie, ¿usted cómo es? Yo estoy de los que No. me gusta el tiempo para pensar. Yo siempre digo, yo he aprendido algo de mi jefe, ahorita mi jefe es el rector. Tengo unas palabras que me han taladrado y que las uso también para mí, que es este momento no necesito tomar la decisión. O sea, no es el momento de decidir. Eso quiere decir que hay que refrescar un poco la mente, Sí. la esencia de uno. No sé, Angie, Yo ¿usted ahí cómo es para las sí decisiones? Tengo que hacer, sigo reflexionando día tras día porque soy de las personas que llega un punto en el que ya empieza a sobrepensar Sí. las cosas. Y era justo donde iba mi pregunta, ya como para ir cerrando también este programa. El hecho de Mateo, ¿tú qué les dirías a esas personas que tal vez como yo sobrepiensan mucho las cosas y cuando uno se da cuenta el tren ya partió? O cómo romper esta barrera del miedo, que creo que es uno de los factores determinantes en que una persona realice determinada acción o no la haga y se pierda totalmente la oportunidad. ¿Tú qué crees? A ver, yo creo que es clave definir un momento que yo sé que que no para todos es sencillo, pero es muy diferente pensar o sobrepensar. Entonces, claro, tengo mi tiempo para pensar, pero tengo un tiempo límite también. Cuando uno sobrepiensa o le comienza a ver muchos peros a las cosas,
es cuando se le va el tren. Sí. Pero cuando uno piensa y toma una decisión acertada, informada, investigada, es suficiente. Si es que ya se me abrió la puerta, listo, entremos a internet, veamos que todo esté bien, legalmente esté bien, tengo el capital, sí, lo tengo, no lo tengo, bueno, vamos. O si no, consultemos a alguien que sepa un poco más. Chévere, Mateo. La importancia de apalancarse en gente también, Sí. en personas, en profesionales que tienen su especialidad, su experiencia y que pueden también apoyarnos. Muy importante. Sí, Para total. finalizar, Mateo, en los siguientes años, vas a emprender nuevas áreas, vas a aprender nuevos negocios, vas a seguir potenciando los que ya tienes, vas a incursionar algo más. ¿Cómo está Mateo de aquí en adelante? Bueno, este rato hago muchísima asesoría de inversión. Entonces, no necesariamente ponga yo los negocios, pero sí hay veces que llega X persona y me dice, Mateo, quisiera con X cantidad de dinero poner un restaurante. Entonces, a veces digo, bueno, no te da, pero yo pongo la otra parte. Entonces nos asociamos. Entonces, yo sí estoy muy abierto a que hayan nuevas inversiones. Probablemente no tenga que estar yo al frente, pero una de las cosas que también me enseñó Gustavo es que la gente inteligente contrata gente inteligente. Muy bien Ah. dicho. Muy bien. Es lindo. una frase clave para los que nos están escuchando, ¿no? La gente inteligente contrata gente inteligente. Un espacio para tus redes sociales, ¿dónde encontramos a Mateo? ¿Cómo gestionas tus redes? ¿Estás en Insta? ¿Cuál es? ¿Dónde te encontramos? En todos los negocios. negocios. Todos los Y en tus negocios. redes Bueno, también. este rato he tratado de desarrollar mucho mi marca personal. En Instagram estoy como Mateo Romero 8199. En mi Facebook como Mateo Romero. Y luego desde ahí se desprenden todos los negocios. Capital Plus, Flashbox, Padeleate, Yanuna Ghost con sus 4 aristas. ISL, el Instituto de Idiomas. Bully Vapes, que es un producto muy importante que estamos trayendo a la ciudad y que estamos sacándolo del país, que son productos canábicos. Bedcore, la primera casa de pronósticos deportivos de la ciudad. Qué chévere, Muy Qué Mateo. chévere. Bueno, Muy, muy ha sido un gusto, Mateo, que nos visites el día de hoy. Gaby, vamos cerrando. Gracias por Sí. estar hoy presentes. Muchísimas gracias, amigos. Mateo, un gusto conocerte. Esperamos tenerte en próximos episodios a que nos cuentes más de los otros negocios, tal vez los que no son tan mimados, pero que seguro serán importantes, seguirán creciendo, y de los nuevos negocios que estoy segura tendrás. Te felicito además porque siendo tan joven nos has enseñado muchísimo y animarte pues a que sigas con estos negocios y a que nos visites nuevamente. Angie, Sí, justamente Mateo, ya despedirme diciéndote que creo que eres una gran inspiración, qué lindo ver que alguien tan joven no le tenga miedo a los nuevos retos. Para mí es increíble ver cómo la gente logra y ojalá podamos verte igual, seguir creciendo y visitarte, ir a jugar un día pádel Con todo y gusto. convivir todos. Sí, muchísimas gracias por estar aquí. gracias, Mateo. Esperamos verte en una siguiente ocasión por aquí. No más claro, nos vemos en la cancha de pádel, creo, de Sí, aquí, creo ¿no? que más seguro. Gracias, Igual Mateo. para la gente, algo que sí es clave, no cobro las asesorías de emprendimiento. Si alguien quiere tomar el riesgo y quiere conversar conmigo, pues nos tomamos un café y lo podemos hacer para todos los emprendedores con todo gusto. Les agradezco muchísimo por el espacio y A espero ti. que no sea el último. Muchas gracias, Mateo, a toda nuestra audiencia que nos esté escuchando. Seguiremos con más podcasts de business en breve. Y ya sabes, si quieres soñar, exagera. Chao, chao.